Ya, muy bien. Buenos días nuevamente a todos. Nos vimos hace unos minutos atrás en el lanzamiento ya, digamos, de este kickoff de Inmersión Bootcamp, esta primera semana o sea, esta segunda semana ya de aceleración. Como les comentábamos, partimos hoy día con un día fuerte en talleres aplicados, que en el fondo les permitan a ustedes darle una vuelta a sus proyectos. Y dentro de esa vuelta que queremos que le den, justamente tenemos acá hoy día a nuestro primer expositor, que es Pablo Acevedo. Él es socio cofundador, digamos, de Flores Acevedo, de abogados, y nos va a estar hablando hoy día, porque el experto en la materia en el fondo desde el ámbito de la propiedad intelectual y empezar a comprender cómo esto lo podemos aplicar y entender para, en el fondo, nuestros proyectos hoy día que están en el fondo a través de la innovación dando una respuesta a los desafíos de la industria. Así que, en el fondo, para no quitarle más tiempo a nuestro expositor, también voy a dejar que él mismo se pueda presentar y nos pueda contar su experiencia y ya después partir con el taller. Así que muchas gracias, Pablo, por estar acá, por tu disposición a contarnos sobre esta materia que en el fondo también no es, en el fondo no es algo que sea, digamos, que sea fácil de encontrar, digamos, personas que manejen bien el área. Así que muchas gracias y te dejo para que en el fondo nos puedas contar sobre el tema. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenos días. Y la invitación la recibí con mucho gusto. Estoy acá para compartir parte de mi conocimiento y experiencia que hemos tenido en temas relacionados con propiedad intelectual y transferencia de tecnología aplicados a proyectos de innovación. Voy a hacer una presentación donde vamos a tocar a grandes rasgos los temas principales y donde la parte más importante, creo yo, sea el momento donde tengamos las preguntas. Les pido, anoten sus preguntas en el chat para que así Max después vaya coordinando bien las preguntas y el único requisito, si alguien quiere aparecer en pantalla con alguna pregunta en vivo, es que tiene que prender la cámara y decir su nombre y el nombre de su empresa, para que nos vayamos conociendo todos. Y voy a compartir mi presentación. Espérenme un segundito. Espero que todos la vean bien. Y sin más, vamos, propiedad intelectual, protección y gestión. Les comentaba Julio, mi nombre es Pablo Acevedo, llevo trabajando aproximadamente 17 años en temas relacionados con propiedad intelectual. Mi primera pega antes de fundar nuestro estudio, que de hecho la presentación ni siquiera la tengo actualizado, se llama hoy día Flores Acevedo Abogados. Mi primera pega fue en temas de propiedad intelectual cuando nadie sabía mucho de propiedad intelectual y no era un tema, ni siquiera se estudiaba en la universidad. Yo soy abogado de la Universidad de Concepción y en esa época no había nada de propiedad intelectual. Y mi primera pega saliendo de la U fue trabajar en la gestión y creación y consolidación de lo que en esa época era la recién nacida Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Concepción. Así que un poco a la fuerza me tiré de cabeza con mi socio, José Miguel Flores, a aprender un tema que hasta el día de hoy ha sido gravitante en mi desempeño profesional. Entonces, así como lo aprendí en su época, me he hecho un poco el propósito de compartir mi experiencia, tanto lo que hemos visto en universidades, centros de investigación, como en empresas, proyectos, consorcios. La idea es que tengamos una conversación general sobre estos temas y quedemos con todas sus preguntas ahí, ojalá resueltas durante el día, y si no, en algunas sesiones que vamos a tener, vamos viéndolas un poco más allá. Vamos a hablar de estos temas, este es el resumen. Importancia de la propiedad intelectual como introducción al tema. Vamos a hablar de las principales dos ramas de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Vamos a hablar ciertos conceptos genéricos de la transferencia de tecnología y vamos a concluir con algunos tips para ustedes y obviamente con sus preguntas posteriormente. Propiedad intelectual y su importancia. Hay muchas charlas que parten hablando de temas que en realidad son un poco obvios y yo voy a tratar de irme un poco más atrás para entender la propiedad intelectual desde su importancia económica para la empresa y más que nada desde su importancia estratégica para la empresa. Propiedad intelectual, y si le quitamos la mitad del nombre, propiedad, la propiedad intelectual es un tipo de propiedad, es un derecho de propiedad, y un derecho de propiedad que recae sobre cosas. Cuando ustedes dicen yo soy dueño de un auto, soy dueño de una casa, estamos hablando del derecho de propiedad,
que está hace mucho tiempo en nuestra legislación, y la propiedad intelectual es un tipo de derecho, pero que confiere, un tipo de derecho de propiedad que confiere derechos similares, y si no iguales, a los del derecho de propiedad que ustedes tienen sobre sus casas, sobre sus autos, sobre lo que sea que tengan en su patrimonio. ¿Ya? Y por lo tanto, el derecho de propiedad intelectual nos confiere a nosotros como sus titulares derechos exclusivos. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Y por qué hoy día es tan importante entender esta diferencia? Es por un tema práctico. La propiedad intelectual recae sobre intangibles. La propiedad intelectual recae sobre cosas que no tienen importancia en cuanto a su materialidad, porque el derecho de por sí recae sobre algo que es intangible. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de la propiedad intelectual es que al protegerse algo que es una abstracción y que es intangible, se nos presentan ciertos problemas que no existen en la propiedad sobre cosas materiales. ¿Ya? Si hoy día ustedes, por ejemplo, alguno tuviera una barraca, ¿ya? Y se dedicara a la venta de madera, es cosa salir al patio de acopio y ver si me robaron la madera o no, porque no está. La propiedad intelectual tiene el gran tema de que al ser intangible, uno no se da cuenta cuando un tercero lo usa sin mi consentimiento. Y es más, la propiedad intelectual, el derecho de propiedad intelectual que subyace en la protección, no se desgasta por su uso. Un auto, un celular, las cosas físicas, las cosas tangibles, se desgastan por su uso, desaparecen muy probablemente, muchas de ellas, desaparecen por su uso. Y es más, si a mí me la roban, si alguien me la sustrae, la forma como yo me doy cuenta de que no está, es porque ya no lo tengo más en mi poder. La propiedad intelectual, y al recaer su naturaleza sobre intangibles, tiene esa gran característica. Si alguien me la copia y la usa, es muy probable que yo no me entere, sino hasta que vea que alguien lo está usando. Y por el contrario, se puede usar muchas y muchas veces sin que se destruya, sin que desaparezca. De hecho, la propiedad intelectual desaparece porque desaparece el derecho, porque se pierde el derecho, es la forma de desaparecer la propiedad intelectual. Y la pérdida del derecho ocurre muchas veces o porque no pago las tasas para mantenerla, o porque transcurrió el plazo donde la ley me dijo, tú eres el titular exclusivo y ahora pasa a ser de dominio público. Por lo tanto, yo tengo un plazo en la propiedad intelectual para hacer uso, después del cual muchas veces pierdo este derecho y pasa a ser de todos. Entonces, este desafío que me presenta la propiedad intelectual de recaer sobre intangibles y que la duración no es para siempre, me representa a mí el desafío de proteger y ojalá proactivamente ocupar mientras tenga este derecho. ¿Cuál es la gran gracia acá? Muchas de sus empresas, y que ustedes participan acá en este taller, el gran activo que desarrollan a través de sus labores de investigación o a través de sus encargos de sus clientes, van a resultar en activos intangibles. Y el gran tema es que si ustedes no los identifican apropiadamente y no los protegen apropiadamente, el gran riesgo es que un tercero que no invirtió lo que ustedes invirtieron en desarrollarlo, termina apropiándose de estos resultados, profitando económicamente de ellos, y lo peor de todo es que pierdan ustedes la posibilidad, incluso aunque decidan no explotar derechamente ustedes, de tener algún tipo de retribución por el uso del tercero que hizo un mejor desarrollo que ustedes a nivel de aplicación industrial o aplicación en la práctica. La propiedad intelectual, por lo tanto, la gran pega del emprendedor y el emprendedor tecnológico es, en primer lugar, identificarla, protegerla, para después poder explotarla comercialmente de manera adecuada. Son pasos sucesivos y muy importantes. ¿Cómo se protege? Depende de qué intangible hemos creado. El sistema de propiedad intelectual se divide y tiene varias distintas bajadas, por así decirlo, pero las más importantes que vamos a revisar hoy día son el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor muchas veces se lo refiere también como propiedad intelectual, como que esa fuera la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el género, el derecho de autor es una subespecie. Esta confusión se debe, entre otras cosas, porque la ley chilena de derecho de autor se llama ley de propiedad intelectual, entonces nos ayuda un poco esta confusión. Pero el derecho de autor es una rama muy particular que se dedica a proteger, a favor de sus autores, todas las creaciones artísticas y literarias y que son parte del sistema internacional de derecho de autor. Y en Chile, además de proteger las obras artísticas y literarias, el derecho de autor es la forma como se protege el software.
el software como derecho de propiedad intelectual, como activo de propiedad intelectual, como objeto de protección, en Chile, como en la gran mayoría de los países del mundo, se protege a través del derecho de autor, no a través de la propiedad industrial, no a través de las patentes. Son muy pocos los países, y cada vez, además, con menos ámbito de protección, pero muy pocos los que protegen a través de la propiedad industrial. Muy pocos países, y cada vez menos en cada país, de hecho, que lo protegen a través de patentes de invención, por ejemplo. ¿Ya? Porque vamos a ver que las patentes tienen una característica en especial. Y en Chile el ámbito de protección de un software a través de patentes está limitadísimo a que esa patente esté incluida dentro, y dicho de una forma muy sencilla para esta charla, dentro de un sistema que involucre o esté inserto dentro de un software, dentro de un hardware. Una prevención a todo esto, los que están escuchando, esta charla la voy a dictar con los términos más coloquiales posibles y menos leguleyos posibles, para hacerla un poco más entretenida naturalmente y además más fácil de digerir. La propiedad intelectual en general está lleno de aspectos técnicos legales bien precisos que no vale la pena darnos la lata de entrar en eso, así que esta charla va a tener algunas precisiones en lo que es necesario y el resto de las cosas están hechas para ser explicadas de manera más fácil. ¿Ya? Si hay algún colega escuchando que me perdone, pero la idea es que todos entendamos lo mismo, y ese es el motivo de esta charla. Les comentaba antes de arrancarme que el derecho de autor es una de las especies y que incluye las obras artísticas y literarias y el software en Chile, pero por otro lado está la propiedad industrial, que es la que protege inventos y denominaciones que tienen algún tipo de aplicación o incidencia industrial, ¿ya? Y entre esas están las más conocidas por ustedes, las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad y de diseño industriales, que son como mini patentes, por así decirlo, en cuanto a su duración, pero con el mismo efecto. Las marcas comerciales, que es la forma como nosotros identificamos y protegemos la denominación, signos distintivos, sonidos y ciertas otras características apropiables para este derecho. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas, y otras menos conocidas, como los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, que también en Chile son protegibles. Y se ocupa muy poco hoy día, pero que existe también la posibilidad de proteger. Y por último, pero no menos importante, los secretos empresariales, que mucha gente también se refiere a ellos por su nombre del derecho comparado, trade secret o secretos industriales. ¿Ya? En Chile se llaman legalmente secretos empresariales, pero si hablamos de secretos industriales o de trade secret, entendemos que es lo mismo. Y para efectos de esta charla, usemos esa denominación, por favor. Otro tipo de protección que otorga nuestro sistema internacional de propiedad intelectual es un sistema que en Chile no pertenece en estricto rigor ni a la propiedad industrial ni al derecho de autor, que se llama las variedades vegetales. La protección que se le da a los obtentores de variedades vegetales y que en Chile, como aparece ahí de manera bien difícil de entender, es un sistema sui generis, porque no, es un sistema distinto, no obstante que en otros países está inserto en el derecho de propiedad industrial y algunos países han decidido tenerlo con una protección aparte. Tanto es así que en Chile vamos a ver que los entes públicos que nos ayudan a reforzar y a proteger o a registrar los derechos de propiedad intelectual, en el caso de las variedades vegetales es un ente que no tiene nada que ver ni con INAPI o con el Departamento de Derechos Intelectuales, sino que es el SAC, de hecho el que lleva el registro de las variedades vegetales. ¿Ya? No vamos a hablar de variedades vegetales hoy día porque no vale la pena meternos en ese tema, a menos que haya algún proyecto que tenga alguna pregunta en particular, pero no es el objetivo de esta charla meternos en esto. Como les decía, el derecho de autor es el sistema internacional, que en Chile también tiene una bajada legal, que nos permite proteger a favor del autor o a favor de quien el autor le cedió sus derechos, obras artísticas y literarias, y que en realidad tienen una incidencia bien particular, que son creaciones del intelecto, que tienen alguna incidencia en estas materias, literarias, artísticas. Tanto es así que lo que se protege en Chile a través del sistema de derecho de autor son los libros, obras de arte, el diseño de arquitectura, conferencias, obras musicales, dramáticas, teatro, publicaciones de todo tipo, adaptaciones de las anteriores, traducciones, adaptaciones, ediciones, y además, como les decía yo, particularmente en Chile, el software. Y el software en Chile se protege como tal en cuanto al código contenido en el software, como que fuera una obra literaria, no la funcionalidad que cumple el software. Ojo con esto. ¿Ya? Yo puedo
escribiendo mi propio código, hacer lo mismo que otro software y no estoy infringiendo el derecho de autor del titular del software cuya funcionalidad yo copié. Porque en Chile y en todo el mundo, digamos, el sistema de derecho de autor no protege la funcionalidad, ¿ya? El derecho de autor genera a favor de su titular, que originariamente es el autor, el derecho exclusivo y excluyente de usar, y que le da protección al autor durante toda su vida y después de su muerte hasta por 70 años. Por lo tanto, una persona durante toda su vida goza del derecho de autor y después de su muerte hasta 70 años, que serán, digamos, resguardados y cautelados por quienes sean sus herederos. Y acá es bien interesante tener claro que el titular originario del derecho de autor es el autor, la persona natural, pero en virtud de contratos, y la ley así también lo reconoce, cuando una persona es contratada y este contrato tiene como objetivo el encargo, la creación de una obra, si la empresa provee de los medios para la creación de la obra es de quien encarga. Por lo tanto, y dicho muy sencillo, cuando ustedes contratan personas cuya labor o cuya funcionalidad, por así decirlo, incide en la creación de obras, vamos a hablar más adelante también en materia de propiedad industrial, ahí el titular es el caso empleador o mandante, dependiendo del tipo de relación. Es sumamente importante esto porque, como les decía, muchas de sus empresas van a tener como misión o de alguna forma como función esencial labores creativas, labores inventivas. Y es importante como primera referencia que todos ustedes que hacen I+D o labores que puedan generar algún tipo de creación del intelecto, tienen que tener en sus contratos de trabajo o de prestación de servicios cláusulas que indiquen que todas las creaciones artísticas y literarias de software y otras van a ser del mandante o del empleador. Esta cláusula es importante que esté siempre, y lo mismo en relación a propiedad industrial, porque lo que les permite a ustedes de alguna forma probar y después asegurar la debida apropiabilidad de los activos intangibles creados por sus trabajadores o por sus colaboradores a favor de la empresa. ¿Ya? Y en este caso, cuando el titular originario de la creación artística literaria es la empresa, la protección dura 70 años. ¿Ya? Como las empresas en estricto rigor no tienen el mismo ciclo de vida de las personas, no se entiende que sean 70 años más o sea, toda la vida del autor de la empresa más 70 años, sino que derechamente 70 años desde la creación. Ojo también que hay un tema muy importante, que en materia de propiedad intelectual y específicamente de derecho de autor, la ley le da un papel bien preponderante y distintivo al autor, a la persona del autor. Por lo tanto, los derechos de autor, propiamente tal, a la vez se subdividen en dos tipos de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. El derecho moral de autor es el derecho que le cabe al autor persona natural, la persona que desarrolló y que creó esta obra del intelecto. El derecho patrimonial es aquel parte del derecho que le confiere a su titular la posibilidad de explotar económicamente. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? El derecho moral de autor siempre va a ser del autor persona natural, y ese no se puede enajenar, no se puede vender, no se puede traspasar, no se puede ceder. Cualquier acto que diga que se cede la calidad de autor, de hecho cualquier cláusula que lo diga es una cláusula nula para todos los efectos del derecho. Insisto aquí, abogados, colegas, nula para los efectos de esta conversación, ¿ya? De hecho, nula absoluta, podrían decir algunos, ¿ya? Y la gracia de esto es que por mucho que la persona natural ceda sus derechos de autor, lo único que puede ceder son los derechos patrimoniales, es decir, el derecho a que un tercero explote comercialmente, ya sea otra persona natural o una empresa. Ya, pero el derecho moral no es cedible, siempre se lo queda al autor. Por lo tanto, la empresa, aunque explote comercial económicamente y reciba todos los royalties o derechos por las ventas de un software o de una pintura o de un libro, nunca va a poder dejar de reivindicar quién fue el autor. De hecho, si lo hace, comete hasta cierto punto, incluso se podría hasta cometer un delito. Por lo tanto, los derechos morales y patrimoniales es importante entenderlos, porque el autor y dueño del derecho moral siempre va a tener derecho a que se reivindique la obra por su nombre, por su seudónimo, o incluso tiene el derecho a mantenerla anónima, aun cuando ceda y transfiera el derecho patrimonial, ¿ya? Y se lo puede exigir al titular del derecho patrimonial. Por lo tanto, la explotación económica
si bien puede cambiar de dueño o de titular, y el titular de la obra, en cuanto a su derecho patrimonial, siempre va a estar obligado a reivindicar quién es el autor y el titular del derecho moral. ¿Ya? Y bueno, acá es importante decir que para los efectos que a ustedes les importa, es lo que ustedes van a pedirle a sus empleados, a sus colaboradores que les cedan, o a la empresa que contratan para hacer un desarrollo, es el derecho patrimonial del autor, el derecho a que ustedes exploten comercialmente, a cambio de algún tipo de pago, por una vez. La verdad es que hay también, entrando a los contratos, son muchas las fórmulas de hacer la cesión o la transferencia. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Si están en un ámbito empresarial donde contratan a alguien, ya sea por contrato de trabajo, prestación de servicio, o contratan a otra empresa, siempre sus contratos de encargo deben tener incluida la cláusula de cesión del derecho de autor. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué es lo que protege el derecho de autor? Y aquí, derribando mitos, para que todos entendamos bien qué es lo que se protege. El derecho de autor protege expresiones concretas de ideas. No existe bajo el derecho de propiedad intelectual algo que mucha gente probablemente hasta hace 30 segundos creía que era la verdad en materia de derecho de autor. El derecho de autor no protege ideas sin desarrollar, ideas abstractas. Si a alguien se le ocurrió algo y se lo contó a un amigo, pero no lo desarrolló, esa idea es altamente probable que no tenga ningún tipo de protección. Porque lo que protege el derecho son expresiones de ideas, manifestaciones concretas. Por lo tanto, lo que se protege es la obra que está de alguna forma desarrollada. ¿Y cuál es el derecho? ¿Y cuál es lo mínimo que exige la ley para tener esta protección? Es que esta idea esté expresada, fijada en algún tipo de soporte. Por lo tanto, si a mí se me ocurrió la idea de desarrollar un libro, pero yo nunca lo escribí, nunca lo fijé, y esa fijación puede ser ya sea que lo escribí en mi computador, ya sea que lo dicté y está grabado en una grabación, mientras no tenga ningún tipo de manifestación o representación, esa idea no está protegida, ni bajo la legislación chilena, y casi me atrevería a decirlo, que bajo la legislación de ningún país, porque en Chile y en el mundo lo que se protegen son las expresiones, manifestaciones de la idea. No es protegible en Chile la idea de pintar un cuadro sobre algo, es el cuadro pintado, donde ya está fijada la idea, lo que recibe protección. Y otro tema que esto es sumamente importante de entender también en el ámbito de lo que ustedes hacen. No es el que se le ocurre la idea el que recibe protección, es el que la desarrolla, el que la manifiesta y que la fija en al menos una fuente. De hecho, el derecho habla de que el derecho internacional y el derecho chileno, de que el derecho de autor nace con la fijación de la idea. La idea tiene que estar fijada en algún tipo de soporte. ¿Ya? Otro tema importante es que el derecho de autor, a diferencia de la propiedad industrial, el derecho de autor no protege funcionalidad de las cosas, solo protege la idea fija en su manifestación física. No existe protección a la funcionalidad en el derecho de autor. ¿Qué significa esto? Si yo hago un software, escribo un software, y ese software de alguna forma desarrolla o resuelve un problema, por ejemplo una hoja de cálculo, lo que está protegido a través del software es mi código que yo escribí, pero no la funcionalidad de la hoja de cálculo. Por lo tanto, yo con mis propios medios y de manera independiente, sin copiar el código del que hizo la hoja de cálculo, puedo escribir mi propio código para resolver el mismo problema. Y eso no tiene, no hay una infracción al derecho del dueño del código que desarrolló para la hoja de cálculo. Porque en Chile y en el mundo el derecho de autor no protege la funcionalidad. Ojo con eso, sumamente importante. Solamente los aspectos literarios, artísticos de la creación, pero no la funcionalidad. No el para qué sirve. Eso lo hace la propiedad industrial en la medida que yo perseguí y de alguna forma obtuve la protección. ¿Ya? Otra diferencia importante del derecho de autor, sumamente relevante, antes de entrar a esto, es que la protección del derecho de autor nace automáticamente por el solo hecho de crear la obra y por lo tanto fijarla en un formato. El derecho de autor no requiere que ustedes hagan ningún tipo de trámite para que su derecho nazca. El derecho nace por el solo hecho de la creación, de la manifestación y su fijación en un soporte. En Chile existe una institución que está a cargo de ser un depósito de manifestaciones y por lo tanto de depósito de derecho de autor. Pero ese depósito legal solamente recibe obras y contra un pago les da un certificado, es para que sus obras ustedes puedan alegar una fecha cierta donde ustedes dicen que crearon. Es decir, tener una prueba preconstituida, pero que no es una prueba que no reciba prueba en contra.
el derecho de autor nace por el solo hecho de la creación, y además tiene otra característica que es muy importante que ustedes entiendan. La creación nace por su fijación y manifestación automáticamente a favor del autor, y la protección es, hoy en día, para efectos prácticos de esta charla, automática a nivel mundial, sin necesidad de hacer algo más que probar que yo fui el creador en un momento determinado. Por eso existe este depósito en Chile del Departamento de Derechos Intelectuales, que depende de la Subsecretaría de la Cultura, del nuevo recientemente creado Ministerio de la Cultura. Previo pago de tasas, que incluso el registro se puede hacer a través de Internet en casi todas las obras. Yo tengo un número que me asegura a mí una fecha cierta donde puedo alegar mi creación, y esto lo puedo alegar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque el derecho de autor chileno es parte del Sistema Internacional de Derecho de Autor, que nace hace más de 100 años en un convenio de Berna sobre la protección de derecho de autor, que crea estos grandes principios y que nos permiten a nosotros invocar nuestro derecho de autor en cualquier país que es parte del convenio de Berna, que hoy día, de los 205 creo países que existen hoy día reconocidos como tales, el convenio de Berna creo que son 200 países parte de ese tratado. Por lo tanto, hoy día es todo el mundo civilizado donde yo puedo invocar mi creación. Algo que hice acá, si yo veo que un tercero me copió bajo las normas del derecho de autor en Rusia, por ejemplo, yo puedo alegar mi protección allá, porque además existe este principio de protección internacional reconocido por los tratados, por el tratado, por las legislaciones locales, y además donde se da esta reciprocidad y protección nacional de un país respecto a otro país. ¿Ya? O sea, esta protección es internacional. A diferencia de lo que vamos a ver en propiedad industrial, donde yo tengo que proteger en cada país donde pretendo la protección. Acá es automática por el solo hecho de la creación y fijación en todo el mundo. Otro tema importante a tener presente es que el derecho de autor no es un solo derecho. Ya les comenté que en materia de obras literarias, por ejemplo, existen distintos tipos y conviven derechos de autor en una misma obra. Por eso que el derecho también se crea no solamente para el autor, por ejemplo, en el caso de las películas, obras cinematográficas y música, no solamente el autor, sino que también aquel que interpreta, aquel que hace los arreglos, y conviven muchos derechos, y de ahí venía un poco esta foto para hacerles presente, digamos, que el derecho de autor es parte de una serie de actores y personas que interactúan hasta que una obra se desarrolla. Lo que pasa es que hoy día eso también se ha, de alguna forma, hecho más intangible. Antes el derecho de autor tenía mucho más importancia que hoy día por los intermediarios, porque los intermediarios tenían bajo sus hombros el peso del desarrollo de la industria. El editor, la imprenta, el traslado, la logística, hacer un disco, ¿cómo se llama? Imprimirlo, llevarlo a las ¿cómo se llama? A la disquería. Hoy día todo eso está más inmaterializado, porque hoy día una obra muchas veces ni siquiera pasa por la imprenta. El derecho de autor se desarrolló en los últimos 100 años en gran parte para proteger y darle sustento a los intermediarios. Y acá podemos ver un ejemplo de este disco, digamos, una foto del disco Hey Jude de los Beatles, donde ustedes pueden ver que el derecho que tienen personas sobre esta obra tienen distintas naturalezas. Está, en primer lugar, el derecho de los autores de la música, el derecho de los autores de la letra, ¿ya? Que no siempre es el mismo, ¿ya? Hay veces en que uno desarrolla la música, otro desarrolla la letra, esa es una capa de derechos. Está ¿cómo se llama? Los derechos del productor de la obra, en este caso reconocido acá. Está el derecho de quien hizo la edición, está el derecho además de quien hizo la interpretación. Los intérpretes tienen otra capa de derechos, que pueden ser estos mismos o más personas, en este caso eran los Beatles, actuando como tal. Está el distribuidor de las obras, que en este caso es Apple Records, ¿ya? Entonces tenemos que conviven en una misma obra varios tipos distintos de derechos, y eso es lo importante acá para tener presente, porque el derecho de autor no es uno solo, y esto se manifiesta de muy buena forma acá, y más aún, por ejemplo, en las obras cinematográficas, ya donde están los guionistas, está el productor, está el director. En materia de derecho de autor sobre obras cinematográficas, el principal titular de los derechos es el productor, a diferencia de lo que uno podría pensar que es el director, ¿ya? Pero también los intérpretes, los actores tienen ciertas capas de derechos, y así sucesivamente. Por lo tanto, si ustedes se meten en este mundo, es importante que tengan claro y sepan cómo identificar a cada persona que podría reivindicar un derecho y cómo proteger adecuadamente a favor de ustedes y de sus empresas para que no sea un tercero el que apropie el fruto de su trabajo.
¿ya? Sumamente importante. Vámonos a la propiedad industrial ahora. A diferencia del derecho de autor, la propiedad industrial nace para proteger ya no obras artísticas y literarias, sino que ciertas creaciones, invenciones, que vienen de un quehacer más bien industrial, para proteger ya no las artes, por así decirlo, que es parte de las creaciones literarias, sino más bien el desarrollo de una industria, de un comercio, ¿ya? Y acá los principales derechos que conviven y que vamos a ver acá son las patentes de invención en sus distintas acepciones, las marcas comerciales y los secretos empresariales. Las patentes de invención, lejos las más importantes porque son las que generan probablemente mayor valor, a propósito de la I+D, pero también las más difíciles de proteger. Las patentes de invención son derechos que se dan por cada país al inventor de un producto o un proceso que cumple ciertos requisitos, que son requisitos que se repiten en distintas partes del mundo, pues son requisitos universales, que vamos a ver un poquito más adelante, y el titular de estos productos o procesos va a tener también el monopolio para su explotación económica por el plazo de duración de la patente. Las patentes en Chile duran desde que se solicita hasta que se termina la protección 20 años. 20 años que se cuentan desde la fecha de ingreso a la solicitud a la oficina, que en Chile es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En Chile las patentes y los derechos de propiedad industrial nacen como consecuencia de una resolución que emite un funcionario público. Este funcionario emite una resolución, que es una resolución de concesión del derecho, ahí nace su derecho de propiedad industrial. A diferencia del derecho de autor que nace por el solo hecho de la creación, la fijación, acá nace el derecho porque un funcionario público dicta una resolución, y esto es así en todo el mundo. La propiedad industrial tiene un arraigo netamente nacional, es decir, cada país soberanamente determina cómo se confieren las patentes y cada país determina si se confiere o no una patente. La gracia, digamos, es que los países también se han puesto de acuerdo, así como se pusieron de acuerdo hace más de 100 años con el convenio de Berna. También hay un convenio internacional sobre la protección de propiedad industrial que se llama el Convenio de París y que da las reglas generales que casi todos los países del mundo replican casi de la misma forma. Y esto implica darle la soberanía a cada país para otorgar o no las patentes, pero con requisitos muy similares, ¿ya? Y además, el Convenio de París estableció la forma como yo puedo patentar no solamente en mi país, sino que en otros países. Y usando la misma fecha de presentación original mía, originalmente el Convenio de París daba un plazo de 1 año, 12 meses, para usar la misma solicitud en otros países y conservar mi fecha de presentación. Y Chile, desde hace un poquito más de 10, 11 años, Chile recién se unió y formó parte de lo que se llama el Tratado PCT, que es el tratado más usado hoy día para el patentamiento internacional, que me permite, a través de una primera solicitud, tener 30 meses para decidir en qué otros países voy a proteger mi patente de invención. ¿Ya? PCT es una herramienta que ustedes deben haber escuchado, pero no es un sistema de patentamiento en sí, es un sistema que permite ayudar a la tramitación de patentes internacionales, que permite que una solicitud hecha en Chile llegue de mejor forma y más eficiente a otras oficinas internacionales de protección. Cada país es soberano de ver qué requisitos pide, pero dentro de los requisitos legales que están dados por los tratados. Y además cada país decide si forma parte o no de ciertas jurisdicciones especiales. Por ejemplo, en Europa existe una oficina europea de patentes que resuelve sobre la concesión de patentes en todos los países que son miembros de este tratado, y que después hay que llevar esa patente a cada país, a cada oficina de patentes, pero solamente una autoridad el que hace todo el análisis del patentamiento. Y hoy día la Oficina Europea de Patentes no solamente Europa, entiendo algunos países del Medio Oriente, las fronteras europeas para efectos de este tratado se han expandido un poco. ¿Ya? Son más países que la Unión Europea, según entiendo incluso. Y algunas otras jurisdicciones, hay una oficina norafricana también de patentamiento, y además existen ciertos tratados bilaterales donde también se permite acelerar la protección de patentes de invención. Y se habla mucho de tratados PPH, que significa en inglés Patent Prosecution Highway, que es una forma de aprovechar una tramitación anterior de un país para usarla en otro país, entendiendo de que esos países confían en sus sistemas de patentes. ¿Ya? Ojo acá, que les decía yo que en Chile el software de por sí no es patentable, pero yo puedo incluir un software en una patente que considere más cosas, por ejemplo, hardware. Y además, como les decía, las patentes duran solo 20 años desde la fecha de solicitud. Una vez que caduca, es decir, que pasan los 20 años
o que la patente fue rechazada, o que la patente perdió protección porque no se pagaron las tasas, el invento pasa a ser de dominio público. Cualquiera lo puede usar sin necesidad de pedirle permiso o pagarle a su titular. El sistema y eso no lo dije antes, pero también es para entender un poco esto. El sistema de propiedad industrial nace para recompensar, y el de derecho de autor por lo demás también, la propiedad intelectual nace, estimados, como una forma de incentivar la creatividad y la inventiva, pero también para mejorar el acceso mundial e internacional al conocimiento y a mejores tecnologías. ¿Y por qué digo esto? Porque un requisito para patentar es divulgar. Por lo tanto, yo doy acceso a las tecnologías a través de las publicaciones de patentes. Y es más, hoy día existe un consenso hace muchos años, esto ya se decía hace 20 años, un poquito menos que partí trabajando en esto. La mayor fuente de acceso a información científica y tecnológica hoy día son las publicaciones de la base de datos de patentes, que exceden varias veces las publicaciones científicas. ¿Ya? Y no sé hoy día, a través de tanta información que existe, si también excede las no científicas, pero hoy día la cantidad de información disponible a través de la base de datos de patentes es tremenda. Y justamente porque el sistema se diseñó así, para que si tú quieres proteger, tienes que divulgar, cosa de que si en los países donde no protegiste, la gente puede usar gratis tu tecnología, y cuando termina y caduca, yo puedo usar gratis también esa tecnología. Ya eso es parte del sistema, ¿ya? Así se hizo esto. ¿Ya? Y obviamente que en Chile tanto es así que el mismo INAPI, que es nuestra oficina de patentes chilena, publica cada cierto tiempo un boletín donde dan a conocer las patentes que perdieron protección o que nunca se protegieron en Chile, y lo que se denomina el boletín de tecnologías de dominio público. Porque el dominio público es un ámbito muy importante, y para ustedes como empresas también. Si les doy un tip, en Chile se presentan a trámite al año no más de 4.000 solicitudes de patente. 4.000 solicitudes de patente. En el mundo se presentan casi 4 o 5 millones de solicitudes de patente al año. Por lo tanto, lo que no se protege en Chile, porque somos un país chiquitito que a mucha gente no le importa, quedan muchas cosas en el dominio público que hoy día podríamos usar en Chile sin tener que pedirle permiso ni pagar a nadie. Y esas son las reglas del juego, y así son las cosas. No están haciendo nada irregular, nada ilegal, y la única pega que tienen que tener es tener bien investigado el ámbito del dominio público, para que efectivamente no estén infringiendo una patente sin saber. ¿Ya? El titular de la patente originaria es el inventor. Inventor es el que tuvo algún tipo de incidencia relevante en la creación de este invento. Y acá los requisitos para patentar es tener un invento que cumpla estos requisitos. Ojo, invento, no descubrimiento. Inventar significa hacer algo nuevo, algo que no existía antes. Un descubrimiento significa tener conocimiento de algo que ya existía, pero que no lo inventé yo. Por lo tanto, los descubrimientos no son patentables. Solo son patentables los inventos, cosas hechas que tengan intervención humana, de algún nivel, que la ley exige novedad a nivel inventivo o actividad inventiva y aplicación industrial. Por lo tanto, las cosas que están en la naturaleza, pero que nunca antes se habían manifestado, que no estaban descubiertas, por el solo hecho de descubrirlas, no tienen protección. Ojo con eso y con los mitos que andan dando vueltas sobre gente que vino a Chile, se llevó una planta, la patentó y era dueño de la planta, porque eso no es así. A nivel de patente. Los requisitos de patentamiento son requisitos que en todo el mundo se repiten, y que son novedad a nivel inventivo y aplicación industrial, y que dicen relación con cuál es el umbral que debe cumplir un invento para recibir esta protección. Novedad significa que lo que estoy divulgando para pedir protección no exista ni haya sido divulgado con anterioridad a mi fecha de presentación, y por lo tanto en el estado de la técnica, en el estado del arte, no exista divulgado tal cual yo lo estoy protegiendo. Es algo bien objetivo, bien binario, o lo publicaste o no lo publicaste, y para estos efectos novedad no solamente publicar, es vender, comercializar, ofrecer. Por lo tanto, si yo estoy inventando algo y quiero protegerlo a través de una patente de invención, un primer requisito es que la patente debiera presentarse antes de mi publicación, de mi divulgación. En Chile existe una excepción a esta regla que permite un plazo de 12 meses, es decir, si hoy día divulgué, tengo 12 meses para proteger, es decir, tendría hasta el 16 de noviembre del año 2021, pero la recomendación es que no lo hagan, porque no todos los países donde quieren proteger tienen esta misma regla de divulgación inocua, de que la divulgación no me mata la patente por novedad. Novedad significa, como les decía yo, estoy sirviendo más cafecito. Novedad significa que lo que yo estoy proponiendo no esté
no haya sido divulgado, no exista en el estado de la técnica con anterioridad a mi fecha de solicitud. Nivel inventivo significa que para una persona versada en la materia técnica, lo que yo proponga no sea obvio ni se derive de manera obvia de lo que ya existe. Y este es un requisito un poco más complejo de cumplir, y porque el análisis lo hace acá no cualquier persona, sino una persona versada en la materia técnica, que es un perito, un examinador, un experto, que en Chile es nombrado por el INAPI, y que en base al estudio del estado de la técnica y las cosas más parecidas que encuentre, va a ver si se deriva o no de manera obvia lo que yo estoy proponiendo. Y este es un análisis bastante más subjetivo que el primero de novedad, que es más bien objetivo. O divulgué o no divulgué. El nivel inventivo es más bien tomar lo que existe y ver qué grado de similitud existe. Para el efecto de esta charla, podría hablar una charla entera de nivel inventivo, pero no tiene sentido, ¿ya? Es solamente, como les digo yo, un tema de obviedad, que la ley lo describe muy bien, el reglamento de la ley también, y el derecho comparado. Así que tenerlo muy presente. Esto no es algo fácil de entender o de hacer, y es una de las principales razones por las cuales se recomienda que estén bien asesorados al momento de redactar una patente. El tercer requisito es la aplicación industrial, y este es el más fácil de cumplir. Significa que lo que ustedes hagan tenga algún tipo de uso práctico, ¿ya? Después, déjenme rondeamos. Como les decía yo, la patente dura 20 años desde la fecha de solicitud, no es renovable, por lo tanto, a los 20 años caduca, y convierte el invento en parte del dominio público, lo que cualquiera puede usar sin su consentimiento. Yo les decía que la tramitación internacional de una patente implica generar actividad en otros países. Chile hasta el año 2009 no formaba parte del convenio PCT. El convenio PCT viene del año 1970, partió con 30 países, hoy día son casi 200 también. Son muy pocos los países que no se han integrado, pero uno de ellos es Argentina, por si acaso. Argentina no pueden esperar 30 meses para entrar, tienen que hacerlo dentro de los 12 meses, invocando el convenio de París. ¿Ya? Ojo con eso. Y la tramitación internacional implica que dentro del plazo que sea, ya sea los 12 o 30 meses, yo tengo que preparar mi presentación internacional generando versiones de mi patente en el idioma de la oficina local, pagando las tasas en la moneda de la oficina local y contratando agentes que lleven mi tramitación en el país o en la oficina donde yo estoy tramitando. Con el convenio de París yo tenía 12 meses para gestionar esta logística, con el PCT tengo 30, lo cual me ayuda mucho, porque al final del día el 30 meses me sirven además para preparar mi plan comercial. Las patentes de invención, estimados y estimadas, son una herramienta estratégica para su negocio. Las patentes no son un fin en sí mismo. Nadie patenta para tener la patente colgada en una pared. No sirve de nada eso. Además es caro. Por lo tanto, tener 30 meses para hacer mi plan comercial me ayuda mucho. Los 12 meses, que ustedes pueden decir es harto tiempo, en materia de propiedad industrial pasan volando en un abrir y cerrar de ojos. Lo mejor que puede haber hecho Chile es haber suscrito este tratado y haberse integrado al sistema PCT, porque mientras dura esta tramitación pasan muchas cosas que me ayudan a mí a afinar la puntería. Tengo un informe de búsqueda internacional que me ayuda a afinar el texto definitivo de patente que voy a presentar en cada jurisdicción, y la verdad es que es bastante recomendable, sobre todo cuando ustedes pretenden entrar en más de 3 o 4 países con distintos idiomas. El sistema PCT funciona muy bien porque no da mucho tiempo para hacerlo, ¿ya? Y cada país se rige la patente por las reglas de cada país. El PCT solamente dura 30 meses y de ahí no es que se dé una patente internacional. Ya, ojo con eso. Después del mes 30 yo entro a cada país donde pretendo protección. Después bueno, y les quería decir que existen además los modelos de utilidad y los diseños industriales. Los modelos de utilidad son patentes que no tienen nivel inventivo, que tienen la misma protección, pero que en vez de durar 20 años, duran 10 años. Y ahí solo aplica para dispositivos o cosas físicas, no para procesos intangibles. Yo les decía que las patentes de inversión protegen productos o procesos, y ese proceso puede ser, por ejemplo, algo intangible, un procedimiento, un método que no requiera cosas físicas. Los modelos de utilidad son solamente para cosas físicas. ¿Qué son las marcas? Las marcas son signos que nos ayudan a identificar la fuente de un producto o un proceso. ¿Qué significa la fuente de un producto o un proceso? Su origen. ¿Quién es el creador? Y en este caso, la gracia de las marcas comerciales es que nos permiten, como empresas, apropiar los factores de reputación que se van creando a través del uso. Pongo un ejemplo. Si voy a una tienda
y yo veo un tic, ¿cierto?, en una polera, el solo ver ese tic, como sea que se llama ese signo, digamos, en una polera deportiva, me sirve a mí para entender e identificar ciertos factores de valor intangibles que me hacen entender quién es el que fabrica esta empresa, cuál es la empresa que fabrica y cuál es su reputación y cómo de alguna forma eso que ha construido cierto valor de calidad, incluso, no sé, manejo de proveedores, me da a entender a mí que tomo la decisión de elegirlos a ellos y no a otra empresa. La marca me sirve para apropiar este valor intangible, ¿ya? Y al ver una marca yo puedo identificar la fuente, puedo ver atributos de calidad, de una serie de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen una empresa y venden productos o servicios y no tienen una marca registrada, cualquier tercero sin su consentimiento puede usar la marca, y es peor, inscribir la marca a su nombre, bajo ciertos conceptos de recuerdo, y apropiar o aprovecharse del valor y reputación que ustedes han construido con su marca. Si ustedes no tienen marca, son sordos de alguna forma frente al mercado y pierden este valor para apropiar estas características intangibles de su derecho. Es muy, muy importante que lo tengan presente. Y además que las marcas se registran y estas sí pueden durar para siempre si ustedes quieren, porque duran 10 años y son renovables mientras yo vaya pagando las tasas de renovación. Por lo tanto, las marcas, a diferencia de las patentes y del derecho de autor, pueden durar mientras a mí me interesa tenerla vigente. Sumamente importante. Y pueden ser palabras, pueden ser figuras o dibujos, pueden ser mezclas de palabras con figuras, pueden ser sonidos. En Chile las marcas auditivas existen. En otros países existen las marcas olfativas, de ciertos aromas o esencias que pueden ser protegibles, que en Chile no todavía se está discutiendo. Y dependiendo del país hay distintos tipos de marca. En Chile no se requiere probar el uso para tener la marca, pero en otros países sí, ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. El secreto empresarial es conocimiento que me genera a mí un valor y que por lo tanto es comercialmente, tiene comercialmente un valor, que es secreto, que por lo tanto no es conocido, y que el mantenerlo en secreto me genera a mí como su titular una ventaja competitiva, siendo además este secreto difícilmente descifrable. Cuando yo le doy algo a través de un contrato frente a terceros el valor de un secreto industrial y lo mantengo como tal, el que lo recibe, si lo infringe, tiene la misma carga de si hubiese infringido una patente de invención, al menos bajo la legislación chilena y bajo otras legislaciones también. Y la gracia de esto es que mientras yo tenga el control del secreto, porque por ejemplo, es un proceso que se desarrolla en mi industria, mientras mayor control tenga del proceso y más difícil sea de duplicar o de hacer ingeniería inversa, tengo ya la posibilidad de tener una mejor explotación económica y por lo tanto no tengo que divulgar. Y se mantiene en secreto mientras se mantenga el secreto, ¿ya? Ojo que muchas veces es difícil en la práctica de controlar cuando yo tengo que tercerizar este proceso. Porque si entrego el proceso a un tercero, obviamente existe la posibilidad de que más personas conozcan y eventualmente puedan replicar, ¿ya? Si un tercero no obligado por el secreto lo descifra y hace ingeniería inversa, no infringe el secreto. Ojo con eso también. Ojo con eso. ¿Ya? Y bueno, hoy día nos enfrentamos con muchos desafíos. La propiedad intelectual se creó como sistema hace 130, 140 años y nace a propósito de una serie de oficios y de relaciones entre países. Principalmente el derecho de autor nace de las relaciones comerciales de los artistas franceses con los belgas, y la propiedad industrial nace a través de ciertos derechos, sobre todo de los soberanos, de los reyes, para hacer ciertas actividades. Pero hoy día la propiedad intelectual está llena de desafíos que incluso llegan a cuestionar la necesidad de la propiedad intelectual. Y lo importante es que cuando ustedes estén en ciertas industrias deben identificar estos desafíos para ver hasta qué punto o bien están dejando de proteger algo que debieran proteger y que les agrega valor, o bien están infringiendo el derecho de terceros, o bien están viendo la mitad de la película y están protegiendo algunas cosas y otras no. En inventos o creaciones que tienen incidencia en la biotecnología, se mezcla el derecho de autor con la propiedad industrial, se mezclan algunos temas de variedades vegetales muchas veces, se mezclan temas de productos con secretos empresariales. Por lo tanto, hay que entender que el derecho de autor no es que solamente sea de las obras literarias y que la propiedad industrial sea solamente
de los inventos industriales, de la actividad industrial, ¿ya? Y además que esto cambia de país en país. El derecho de la propiedad intelectual en temas transfronterizos agarra una complejidad no menor, que hoy día que además convive y se relaciona con otras ramas del derecho, como por ejemplo la privacidad de datos, ¿ya? Y donde nacen algunos desafíos, además por las creaciones. Hoy día se discute mucho quién es el titular del derecho de autor de una creación que nace a propósito de la inteligencia artificial. Y está, obviamente, como esto lo discuten los abogados, hay tantas versiones como abogados hay para dar explicaciones, ¿ya? Entonces, hoy día lo importante es entender cuáles son estos desafíos. Y en relación a la transferencia de tecnología, porque ya estoy como medio encima del tiempo, les voy a comentar que son muchas las formas de transferir y por lo tanto lucrar o beneficiarse de la creación de la propiedad intelectual. Y aquí esto aplica para el derecho de autor y la propiedad industrial, con algunas particularidades para cada caso, pero para ambas, ¿ya? Y en general la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología van de la mano y generan un círculo o un ciclo virtuoso, sobre todo en las instituciones que están encargadas del I+D. Muchas veces este es el deber ser, no es que así sea en todas partes, muchas veces es deficitario y si bien se invierte mucho en I+D, son pocos los productos que salen y muchas veces es más de fortuna o de suerte que a un invento le vaya bien, pero se debiera hacer este ciclo virtuoso donde los mismos fondos que se reciben de la transferencia de tecnología se van reinvirtiendo para hacer más investigación, ¿ya? Y acá son tres las principales formas de transferir. La primera forma de transferir una creación es a través de una cesión. Una compraventa. Imaginémonos que para hacer la comparación, en vez de propiedad intelectual fuera una casa, la cesión significa que vendo la casa. Yo dejo de ser dueño y la casa tiene un nuevo dueño. Las licencias, que son autorizaciones para usar propiedad intelectual de un tercero, poniéndonos en el caso de la casa, es como un arrendamiento de la casa. Yo sigo siendo el titular, pero a través de un contrato le doy el uso a uno o más personas para que en Chile o en el mundo o en ciertas jurisdicciones, bajo ciertos parámetros, explote y me rinda a mí comercialmente mientras dure la licencia, que debería ser mientras dure la patente. Y asociaciones, o más bien terceras entidades que se crean a través de contratos o a través de sociedades para la explotación conjunta. Spin-offs, joint ventures, startups, donde yo no dejo de ser dueño, pero pongo a disposición la tecnología para que con otros hagamos el negocio, haciendo sinergia de las capacidades, ¿ya? Y acá algunos temas esenciales de las licencias que podríamos nosotros entender que como objeto de contratación es entender bien que las licencias son documentos que hoy día están bastante estandarizados porque les dan muchas opciones dentro del contrato. Por lo tanto, no es que tengan solamente las opciones que usualmente se conversan. La licencia puede contener una marca, una patente, puede tener aspectos de derecho de autor. La ley de derecho de autor chilena regula ciertos contratos, ciertas licencias específicas de derecho de autor, ¿ya? Por lo tanto, con ciertos límites que tienen que ustedes tener presentes. Los representantes, por ejemplo, de artistas y otros similares, en un sentido bien abstracto, está regulado por ley, no es tan dejado a la voluntad de las partes, pero otros aspectos en otras materias, ustedes pueden transar casi lo que quieran. Royalties, pueden tener royalties de entrada, un fee, algunos lo llaman upfront, a todo evento. Puede ser royalties mensuales, royalties semestrales, royalties anuales, un solo royalty, y así sucesivamente. Existe mucha libertad hoy día en los contratos de licencia. La facultad usted de fiscalizar ¿cómo se llama?, al licenciatario para ver si realmente o de alguna forma, ¿cómo se llama?, auditarlo, temas relacionados con entregar o no la facultad para perseguir a los infractores, etc. ¿Cómo redondeamos esta charla para ciertos tips más genéricos? Primero, tenerlo súper presente. La principal y primera forma de protección de su propiedad intelectual es a través de los contratos. ¿Contratos con quién? Con sus trabajadores, sus colaboradores, con sus proveedores, con sus clientes, con las contrapartes de proyectos. La primera capa de protección de la propiedad intelectual es a través de los contratos, y eso es así siempre, incluso antes de hacer cualquier tipo de registro. Ustedes le van a encargar a una fábrica que les haga una pieza, y esa pieza es algo que ustedes invirtieron mucho en I+D,
es importante que se lo encarguen a alguien que le firme un convenio, un acuerdo de confidencialidad, un reconocimiento de propiedad intelectual de que esa pieza no la puede hacer después para terceros, si es que estoy en temas de secreto empresarial. ¿Ya? Ojo con esto, los contratos son la primera forma, la cesión de los derechos, el derecho de sus trabajadores o hasta dónde llega lo que tienen como obligaciones sus trabajadores y sus consultores. En segundo lugar, tener políticas de propiedad intelectual bien claras y definidas, ¿ya? Y que sean motivantes e incentiven a la creación y a la protección. Otro tema, que la propiedad intelectual es compleja y la propiedad intelectual es estrategia, no es un fin en sí mismo. Yo no patento para tener, les decía, el certificado colgado en la pared. Lo hago para generar un negocio y por lo tanto, ojo que no todo es patente. Están los secretos industriales, están las marcas, el caso icónico que ustedes ya deben saberlo, de Gatorade, la fórmula del Gatorade no tiene mayor gracia comercialmente hablando. El dueño de la marca Gatorade es una universidad, creo que es la Universidad de Miami, en Florida, una universidad del estado de Florida, y lo que gana la universidad como royalties no es por licenciar la fórmula del Gatorade, que a todos estos ellos también lo desarrollaron, sino que lo que ganan es por el royalty por el uso de la marca Gatorade. Ojo con eso, no todo es patente. Otro tema importante es entender bien la estrategia a nivel internacional, porque si bien todos los países tienen normas similares, no todos son iguales y los tiempos son distintos y los requisitos son distintos. Hay que pagar tasas en distintas monedas en distintos países. Patentar no es barato, por lo tanto hay que patentar donde realmente quiero explotar comercialmente o donde me genera una ventaja competitiva hacerlo. ¿Ya? Ya les dije que los temas de propiedad intelectual van muy de la mano con privacidad, sobre todo el día de hoy, y los tratados las normas europeas de privacidad son sumamente duras, que ustedes, si el día de mañana quieren tener algún tipo de uso, usuario o incidencia que implique poner virtualmente una pata en la legislación europea, les va a generar una capa de responsabilidad no menor el hacer el compliance con todas estas normas, a las cuales van a estar obligados por lo demás. Así lo dicen estas normas, ¿ya? Sin entrar en detalle. Ojo con la paciencia que tienen que tener en tramitar. Tramitar una patente puede durar 2, 3, 5 años, ¿ya? Y recursos, acá apalancarse de los recursos públicos y eventualmente pedir o usar los ciertos beneficios que tienen en recuperar costos de I+D, de la ley de I+D, es sumamente importante. Ojo que eso es un derecho, no es que ustedes postulen y si ustedes cumplen los requisitos de la ley de I+D, tienen el derecho a recuperar los gastos, no es un proyecto que postulen y se les cayó bien o no, se lo ganan. Aquí si cumplen los requisitos, que es I, no es I+D, ojo, es I o de investigación o desarrollo, como está definido por la ley. Otro tema que también es importante, que en materia de propiedad intelectual derriba bastante mitos de decirlo, es que no copian a menos que puedan copiar. ¿Y cuándo pueden copiar? Cuando tienen derecho a copiar. Por ejemplo, cuando copian algo que está en el dominio público. ¿Ya? El sistema de propiedad intelectual está hecho para mejorar el conocimiento científico disponible y por lo tanto investiguen lo que está divulgado y no protegido, sobre todo en Chile, por lo que les decía yo. ¿Ya? Y otro tema también muy importante, si no pueden proteger, asegúrense que al menos no estén infringiendo derechos de terceros. Porque muchas veces van a hacer algo, van a decir no lo voy a patentar, o me dicen que no es patentable, pero eventualmente ya lo protegió un tercero y estoy infringiendo su derecho. Y cuando yo estoy basando mi modelo de negocio en tecnología que es ajena y no estoy considerando esos pagos, puedo tener un problema no menor, sobre todo a nivel de primero vender y segundo si quieres conseguir más financiamiento. Así que bueno, sin más, un poquito pasado de horario, pero para que pasemos a las preguntas. Y bueno, pues desde ya, como les decía, muchas gracias por su paciencia en este monólogo de casi 1 hora y quedo aquí a su disposición. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias Pablo. Aplausos virtuales, como podríamos decir en esta Muchas ocasión. gracias. Muchas gracias por transmitir tus conocimientos y de una manera, como bien dices tú, mucho más coloquial, ¿no? Con un lenguaje mucho más cercano para todos nosotros quienes quizás no estamos tan relacionados, ¿cierto? Con el lenguaje, ¿cierto? Que involucra la abogacía. Entonces, vamos a algunas preguntas, sin más preámbulo. Queremos pedirte, ¿cierto? Que nos puedas ir incorporando tus preguntas al chat. Este es el momento, no te quedes con tus dudas, preguntas. Este es el momento de hacerlas. Tenemos algunas que ya nos han llegado. Si no queda clara la pregunta, ¿sí? Te voy a pedir si puedes argumentar más por audio
pero vamos a intentar, ¿cierto?, con lo que nos escribieron en el chat. Marco nos dice Pablo, mira, software no es patentable, pero ¿qué pasa con una red neuronal entrenada? Habla de inteligencia artificial asociada al software. Ya, a ver, si lo que ustedes desarrollan es código, lo que pueden proteger es el código del programa que genera esta inteligencia artificial, y ya están protegidos por el solo hecho de la creación. Ahora, yo les insisto, en Chile, a ver, hay ciertos países que tienen un ámbito muy limitado de patentamiento, y el principal es Estados Unidos. La única gracia de esto es que Estados Unidos permite y permitió de manera bastante amplia hasta hace algún tiempo la protección de software a través de patentes de software. Y esto nace en Estados Unidos. En Estados Unidos las leyes no las crean solamente el Congreso, como en Chile. En Estados Unidos las leyes también las crean los tribunales. Y en materia de propiedad intelectual la Corte Suprema en los casos más importantes. Y acá el tema es que el año 84 la Corte Suprema gringa acepta el patentamiento, porque no estaba por ley, y acepta el patentamiento de software muy aplicado a software relacionados con finanzas, ¿ya? Y a través de un fallo muy famoso que generó todo este desarrollo legal, hizo que se pudieran patentar software y que la oficina de patentes gringa aceptara patentes de software. Pero el año 2014 hay otro fallo que limita de vuelta el ámbito de protección de software. Por lo tanto, hoy día va, no de retirada, pero queda más acotado el tema de patentamiento. Entonces, los software no pueden ser objeto de patente en Chile, y en casi todo el mundo tampoco, son muy pocos los países. Y la patente de software en Estados Unidos es relevante porque es un mercado grande, pero ¿cómo se llama? En Europa no les van a aceptar una patente de software. En Chile no existe la patente de software, y lo que existe hoy día en Chile es que si yo tengo un sistema, por ejemplo, hardware, donde yo tengo combinados aspectos de producto y proceso y un software adentro, el software queda metido en la patente, pero en el contexto de la patente con todos los demás elementos, ¿ya? Ojo con eso. Pero yo tampoco soy experto, como se puede prever, en temas de inteligencia artificial. Tengo varios clientes que están en el ámbito de la inteligencia artificial, pero no es protegible por patente. Pero sí el código de los programas es protegible a través de derecho de autor y queda protegido automáticamente, ¿ya? Perfecto, Pablo. Vamos con César, dame un minutito, ¿sí? ¿Vas después de esta pregunta? Tenemos a Gladys Sánchez que nos comenta, si registro mi marca, ¿puedo hacer referencia a metodologías de talleres, cursos, estudios o documentos que se generen bajo esa marca? A ver, sí, la marca justamente es para eso, porque la marca es la forma como yo le doy al público objetivo consumidor, le doy a conocer cuál es la fuente de ese producto o servicio. Y a través de la marca yo logro que la gente, y cuando la marca la uso a propósito de mis productos o mis servicios, puedo ir generando primero mi reputación y después, a través de la marca, de alguna forma justificando mi reputación. ¿Qué quiero decir con esto? La marca Universidad de Harvard es una marca registrada, en Chile está registrada, en todo el mundo entiendo que la tienen registrada. Cuando yo leo o veo que puedo leer un artículo que tiene ese nombre, yo automáticamente ya filtro por reputación y por intangible ciertos temas relacionados a la calidad de ese producto. Por tanto, y para eso son las marcas, por eso le decía, el tic de Nike, la polera. O sea, yo tengo que registrar mi marca y usarla en mi empresa, porque es la forma como yo puedo lograr, primero, que los consumidores sepan el origen o la fuente del producto, pero además para que a través del uso yo pueda generar esta reputación, que este activo intangible, que si no tengo la marca registrada no me puedo aprovechar de ello, y es peor, un tercero lo puedo hacer sin autorización, ¿ya? Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene una empresa, el nombre de la empresa, lo registran y hacen publicidad y divulgan cosas a través de la empresa, se pueden asegurar que un tercero no use su nombre sin su autorización, ¿ya? Perfecto. Gracias, Pablo. Gracias, Gladys, por tu pregunta igual. Vamos a dejar a César. César, si nos puedes hablar ahora para probar el micrófono. Sí. ¿Aló? Ahí te escuchamos bien, César. Buenos Hola, días. César. Hola, ¿cómo estás? Oye, súper bueno el taller, me rompiste la cabeza. Te Espero que quería... sea en sentido figurado. Sí, no, el taller no explota.
Quiero que, a ver si me ayudas con unos temas que explicaste y a ver si estoy equivocado y me ayudas a despejar mi duda. Con cuanto al tema de la licencia de software, tú ¿Ya? comentaste ahí que podías explotarla a través de una licencia de software. Bueno, Sí. generalmente los software, obviamente tú generas un software, ¿cierto? Y se lo vende a una empresa y no sé, le dices, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el software porque tú me pagas una licencia y lo puedes instalar en un equipo. ¿Vale? Esa referencia que hace cuando tú vendes una licencia de un software, ¿también hace la misma referencia con cuanto al derecho Sí, sí, claro. Mira, qué buena de pregunta, propiedad César, intelectual? porque hoy día han cambiado mucho los paradigmas del desarrollo de software. Antes el desarrollo de software muchas veces era una industria muy pesada, donde la gente pasaba mucho tiempo haciendo desarrollo que terminaba siendo de propiedad del cliente. ¿Ya? Y yo le pasaba las reglas de cómo tenía que usar y todo, manuales, como tú quieras, pero yo, desarrollador, dejaba de ser dueño del derecho y se lo transfería al cliente que lo adquiría. Hoy día, a propósito de las nuevas metodologías de desarrollo de software y además de las nuevas formas de ofrecer servicios, tú ya no le vendes desarrollo a los clientes. Tú le vendes una licencia, pero el desarrollo es tuyo. Tú haces muchas veces customizaciones y cobras por una customización, pero después lo que le vendes es el derecho a usar. Y eso es una licencia. Y una licencia que no le da más que el derecho a usar al cliente y hacerse dueño de los entregables que salen del uso. Y eso es así, por ejemplo, en todas las plataformas de software as a service. El cliente no me compra el software, no se hace dueño del software. Por lo tanto, por eso les decía yo que la primera forma de proteger sus desarrollos es a través de los contratos. Porque cuando un cliente me compra una licencia software as a service, lo que él compra es el derecho a usar mientras pague, y si deja pagar, pierde el derecho, o sea, no puede seguir usando. Tiene el derecho a hacerse de todos los productos o informes que salgan mientras esté pagando, y la licencia a su vez es un contrato que tiene ciertas características. Me dice, de acuerdo a lo que yo tenga configurado como licencia, para cuántos usuarios, si es nacional, internacional, si tiene alguna restricción territorial. Si puedo, ¿qué puedo o no hacer? La licencia, por ejemplo, siempre va a decir que no tiene derecho a hacer ingeniería inversa del código o a editar el código, por ejemplo. Es usar tal cual está. Entonces, tú pones las reglas de eso y tú ya no vendes software, tú vendes licencias y el software es tuyo. Porque en estricto rigor, si tú vendieras todo el software, probablemente no cobrarías lo mismo que si vendes solamente una licencia. ¿Ya? Entonces, hoy día, tu contrato, si eres un desarrollador, tiene una plataforma software as a service, es probable que tu contrato tenga dos partes. La primera, que es la implementación y adaptación, y segundo, el uso recurrente mensual bajo un fee con la licencia que se acuerda, porque es el uso de SaaS propiamente tal. ¿Ya? Pero Excelente ya pregunta, sí. el ejemplo que yo di de que tú compraste la casa entera, eso, a menos que tú seas una software factory que solamente quieras vender software y después deshacerte de él y no usarlo más, que no sé si el negocio es hoy día, ya no se usa, hoy día son las licencias. ¿Ya? Yo no dejo ser dueño. Excelente. Buena pregunta, César. Me quedó claro igual desde esa perspectiva. Vamos entonces ahora con una pregunta del equipo que vemos ahí, ¿cierto? de Sergio, ¿no? Biofertirriego, ¿cierto? Ahí nos están saludando, están todos reunidos. Nos pregunta Sergio, nos dice, mira, ¿cuál es el proceso para la solicitud de patente? Y después nos dice, ¿tienes algunos ejemplos de patentes de adaptabilidad? Si tienes algún ejemplo. Nos menciona también sobre los costos que puede tener una patente de invención, ¿ya? Y luego de eso cierra la pregunta con si las patentes de invención deben mandarse planos y estos deben tener alguna normativa. No sé si me vas Sí, preguntando si es que queda algo en el tintero, porque la pregunta tenía como varias subpreguntas. patas. Ahí tú me avisas. Claro. Primero, la patente de invención como documento y tramitación está bien regulado por la ley y el reglamento. Tú tienes que primero ponerle un resumen a tu invento, por lo tanto, describir en un párrafo qué problema resuelves y de qué forma lo resuelves. Tiene que tener un título tu patente, y de ahí la memoria descriptiva, que es el documento técnico, tiene varias partes. La primera es la descripción del estado de la técnica. Lo que tú tienes que hacer primero es describir cuál es el problema que resuelves y cómo el estado de la técnica, el estado del arte lo resuelve.
después tienes que describir tu invento, qué es lo que inventaste. Después tienes que poner ejemplos empíricos, que se llaman ejemplos de aplicación, y descripción detallada de la invención. Y tú puedes terminar, ¿cómo se llama? Anexando, más que planos se llaman figuras, que tienen que ser en 2D o 3D, pero las normas las normas de los dibujos o de las figuras están bien reguladas en la ley, y tú puedes usar las cotas o descripciones o números que tú pones, digamos, en las figuras para hacer referencias en el documento de patente. Y la patente termina con un documento que se llama pliego de reivindicaciones. Y el pliego de reivindicaciones es como una especie de hoja de especificaciones que dice qué es lo que tú estás reivindicando como protección. Eso es lo que realmente da el ámbito de protección de la patente. Si yo quiero saber si alguien infringe o no mi patente, lo que tengo que ver es el pliego de reivindicaciones. Si algo está fuera del pliego de reivindicaciones, significa que no quedo protegido la patente. Y una vez que tú la redactas, que es un documento técnico que no les recomiendo hacer por su cuenta si no tienen experiencia, se puede presentar en línea en INAPI, y tiene dos opciones: presentarlo a través del Sistema Chileno Nacional de Patentes o a través del sistema PCT de inmediato. La gracia de presentarlo a través del sistema PCT de inmediato significa que a partir de ahí tengo 30 meses para proteger en todos los países donde quiero protección, incluso Chile, ¿ya? Pero es un poco más caro presentarlo vía PCT. Los honorarios que alguien les va a cobrar por esto, y como esto es tan complicado y tan largo, siempre la recomendación va a ser: contraten en primer lugar un estudio sobre el estado de la técnica, el estado del arte. Vean si realmente lo que ustedes inventaron es o no patentable, y busquen algún tipo de apoyo, porque yo les aseguro que si no han hecho nunca una búsqueda en una base de datos de patentes, están viendo con un ojo cerrado, y es muy probable que estén pisándose los talones. Entonces, la primera parte es hacer un estudio del estado de la técnica, y después, cuando el informe ya sale positivo, o han descartado y hecho los ajustes sobre todo lo que hay en el estado de la técnica, recién redactar y presentar la patente. Y los honorarios que usualmente ustedes van a recibir como propuestas entre el estudio de patentabilidad y la redacción de la patente van entre, no sé, todos juntos 100, 150 UF. Las tasas que tienen que pagar van entre, no sé, dependiendo del sistema, PCT $1.000, $1.500, sistema nacional es mucho menos, pero y en tiempo, un estudio del estado de la técnica no debería durar más de 2 o 3 semanas, y redactar la patente después, con ayuda de ustedes, unas 2 o 3 semanas más, dependiendo de las premuras y los tiempos de los expertos. Esto lo redactan en los estudios de abogados los equipos de expertos. Nosotros tenemos expertos que trabajan con nosotros hace varios años y que han sido peritos de INAPI. Casi todos los estudios tenemos el mismo perfil de peritos. Y ellos se preocupan al final, y con el asesor, de que todo esté en forma, son bien celosos en INAPI, y la legislación internacional igual, en relación a los formatos, el tipo de hoja que hay que usar. PCT usa formato A4, que es como entre carta y oficio. Entonces hay detalles que, si no lo saben, se van a pegar un tiro en el pie, y es mejor que lo estudien bien. INAPI tiene además horas para asesorar público, que también hacen sesiones por teléfono, por Zoom, entonces les pueden ayudar con sus dudas o consultas, ¿ya? Y de ahí no sé qué otra pregunta más, Max. No, creo que estaba bien completa tu respuesta, al parecer. Sí, bien completa con respecto a lo que nos preguntaba Sergio. Sí, se abordaron los planos, que en realidad no eran planos, figuras 2D, 3D, ¿cierto? Que nos mencionabas. Los costos también fueron mencionados, y parte del proceso igual, así que creo que está Sí. bastante resuelta. Sí, el modelo de adaptación, justamente. Un ejemplo de patente, Vamos con una... de patente de adaptación. ¿Sí? Chuta, es difícil, porque usualmente el que es dueño de una tecnología es el que puede hacer lo que se llaman las mejoras. Entonces no es tan fácil tomar algo que hizo un tercero y hacer tu propia patente, pero sí lo que sí les puedo decir con mucha tranquilidad es que es muy probable que sus patentes incluyan cosas que son de propiedad de terceros, pero que igual puedan patentar ustedes, ¿ya? O sea, este comentario puede parecer liviano de decirlo, pero hoy día es muy difícil que ustedes inventen algo absolutamente nuevo, ¿ya? Y el que tenga el que se pueda atrever a decir que inventó algo absoluta y totalmente nuevo, eso no es así, ¿ya? Siempre tomas algo que ya está en el estado de la técnica, cuestionas algo, cómo solucionar a alguien el problema antes que tú, pero hacer algo nuevo, es muy difícil que alguien diga que hace algo totalmente nuevo, ¿ya? Esta ruptura de paradigma
100% imposible. Por eso la importancia, ¿no?, que nos mencionas de poder entender si es que realmente estoy inventando la rueda o en realidad es una adaptación Sí. a la rueda que ya alguien inventó y yo generalmente incorporo ¿Y algunos sabes la otros gracia de eso, elementos. Max, como Tengo ejemplo? Es que si ¿Sí? yo creo que inventé la rueda y tiro una patente para patentar la rueda, es muy probable que me la tiren afuera porque no vi que existía la rueda. Pero lo mejor de hacer el estudio del estado del arte, me doy cuenta que sí existía la rueda, pero que ninguna rueda hasta ahora divulgada tenía los pernos que yo le puse a mi rueda y pernos que yo pasé por alto. Entonces, el tema de identificar bien, en derecho en esta materia, se habla de identificar bien la unidad de invención. ¿Qué es realmente la invención dentro de lo que yo hago? Porque mucha gente tiende a pensar que todo el paquete es la invención. Y parte desagradable de nuestra pega es decirle, oye, tranquilo, si no es todo, pero esto que inventaste realmente es lo novedoso, y esto es lo que hay que patentar, pero olvídate del resto, no te lo van a dar. A nadie le gusta que le digan que su invento no es tal en el método del derecho de patente. Justamente, hay que estar preparado para eso, ¿no? Puede ser uno de los caminos que nos toque de aquí en adelante. Gracias, Sergio, entonces, por esa pregunta. Vamos con 2 preguntas más en rigor del tiempo. Hay una muy interesante que me gustaría acotar porque creo que hay muchos proyectos que tienen esta particularidad. Bernardo Zapata, saludos Bernardo, nos comenta, nos consulta lo siguiente. El secreto, perdón, me equivoqué de pregunta, a ver, estaba aquí, perdón. Tiene que ver la pregunta de Janet, ¿ya? Janet Carolina nos dice, ¿puedo patentar un hardware que integra otros hardware libre? Es decir, como tengo yo un hardware, pero quiero ir a incorporar hardware libre a ese hardware que yo estoy proponiendo. En principio sí, y ahí lo que hay que ver es que se cumplan con los requisitos de la patente, que es novedad a nivel inventivo y aplicación industrial. Y creo que en parte de esto lo comenté en mi respuesta anterior, de que es muy probable que en sus inventos ustedes estén considerando cosas que ya existen, pero que nunca nadie las mezcló o las unió o desarrolló una solución como ustedes la están proponiendo. ¿Ya? Claro. Entonces, la respuesta en principio es sí, pero va a ser muy independiente de cada caso. O sea, dicho al revés, no existe una prohibición de hacerlo, pero hay que ver caso a caso si se cumple con el requisito de patentamiento. Mira, tenemos una de las últimas preguntas ya para ir cerrando este espacio. Martín Wunderlich nos dice, hola, mi consulta es, si yo contrato a una empresa que desarrolle un software como yo quiero y bajo mis requerimientos, ¿qué pasa con el derecho de autor? Bueno, la pregunta tendría que ser al revés, pues. ¿Qué es lo que tú quieres que pase y qué es lo que tú negocias con esa empresa? Y eso se hace antes de que lo contrates. Porque justamente esa es una decisión estratégica. Quiero que la empresa haga algo solo para mí y que no lo pueda hacer para nadie más. Porque a lo mejor si la empresa de software que va a desarrollar no sabía que eso es lo que tú quieres, te va a cobrar distinto. ¿Ya? Entonces, al revés, tú tienes que negociar eso y tienes que buscar a alguien que esté dispuesto a darte algo que es solo para ti. Hoy día eso no sé qué tan fácil es porque las empresas de software, hoy día muchas se dedican a hacer desarrollos, pero que son muy livianos en cómo se hacen, porque justamente se aprovechan de otras cosas, usan plataformas en marca blanca, entonces hacen desarrollos que son más rápidos, por lo tanto cobran menos, pero que si esa empresa supiera que la pretensión del cliente es tener algo único propio, a lo mejor le cobraría distinto. Es esencial en el modelo de negocios que la empresa, tanto el mandante como el contratado, entiendan lo mismo que es la pretensión de propiedad intelectual, porque han habido consultoras que han quebrado porque no leyeron bien el contrato que le puso el cliente, que decía que no pueden volver a vender esto a nadie más y es solamente para mí. Ojo con eso. Importante el acuerdo, ¿no? Importante el Por acuerdo. supuesto. Y que ambas partes entiendan lo mismo. Eso es fundamental. Justamente. Vamos cerrando el espacio entonces, queremos agradecer ya a los más de 40 participantes que tuvimos en esta sesión, agradecerte a ti, Pablo, también por la claridad, digamos, en la cual tú expresas este contenido que muchas veces tiene hartos tecnicismos, ¿no? Que nos confunden, que es difícil de entender, pero creemos, y mi feedback también es que, bueno, años de circo que se notan en bajar, digamos, todo este contenido de una manera mucho más clara y fácil de comprender. Vamos cerrando el espacio. No sé si, Pablo, tienes alguna una No, apreciación mira, final, algún consejo final para los voy a dejar participantes. Mire, tenía algunas preguntas en el chat, no la había visto. Voy a dejar mi correo por si alguien me quiere escribir como referencia, aunque está en la presentación. Pero nada, pues como les decía, nos vamos a ver algunos en algunas sesiones
privada en estos días y quedo a su disposición y si alguno de ustedes ya sabe que se junta conmigo, ojalá que vayan preparando las preguntas y las dudas que tengan para ir más al hueso en estas conversaciones que vamos a tener, que van a ser bien, bien acotadas de tiempo. Y obviamente a disposición de ustedes con lo que partí hablando, o sea, lo que ustedes desarrollan en su naturaleza es intangible. Si no lo protegen, es muy probable que un tercero lo pueda proteger y lo deje fuera, o bien que ustedes no tengan la posibilidad de apropiar el valor que gastaron en crear estos desarrollos. Así que yo los llamo a informarse y a tomar decisiones ahí estratégicas en base a cómo ustedes van viendo que lo van requiriendo y obviamente hay mucha oferta de servicios sobre esto, pero asesórense bien. ¿Ya? Así que Perfecto, Pablo. ahí a disposición de ustedes. ¿Ya? Muy bien, vamos cerrando. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias por compartir este espacio con los equipos emprendedores. Puedes encontrar el contacto ya de Pablo también en el chat, ¿sí? Yo te lo volví a replicar acá. Por ahí va para Súper. todos, para que puedan tenerlo. Nos vemos entonces a las 3 de la tarde. Recuerden generar sus inscripciones, ¿cierto? A tiempo. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gladys. Nos mandan saludos del equipo Perceptron también. Gracias, Gladys también. Te agradecen, Pablo, ¿cierto? El compartir este contenido. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 3 de la tarde entonces para el siguiente taller. No olviden generar sus inscripciones con tiempo. Gracias, Pablo. Que estén muy bien. Buen día a todos. Chao. Buen día. Chao, chao.